Trajimos una Biblia, hermanos. La tomamos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos, por favor, Señor, úsala como espada para trascender nuestro corazón, Señor, para quebrantarnos, alentarnos, bendecirnos, lo que tengas para nosotros hoy, por favor, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4 nos corresponde ahora. La raza de la fe se llama el mensaje de hoy, hermanos. Es un capítulo extenso, pero no tanto como los que leímos antes en los libros del Antiguo Testamento, pero voy a pedir entonces que lo leamos todo primeramente. Es Romanos capítulo 4, les dije, ¿verdad? Vamos a Romanos 4, hermanos, todos. Aunque esté en la pantalla el texto, quiero que lo leamos de la Biblia, si es posible. Todos trajimos una. Adelante, busquemos Romanos capítulo 4. Cuando lo tengan, dicen un amén, por favor. 25 versículos, ¿me acompañan? Todos leemos juntos, dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual le da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Clarísimo, ¿verdad? O sea, no hay que explicar nada. Sí, estoy siendo irónico, por supuesto, porque es el lenguaje paulino, pero algo dice para nosotros, por supuesto que sí. Pero déjame introducirme de la siguiente manera. Una hermana de la iglesia, de aquí de la iglesia, se casó con un descendiente de europeos, rubio, ojos claros, cabello casi blanco de tan rubio. Y refiriéndose al asunto, la hermana dijo: es que hay que mejorar la raza.
Y después añadió, la de ellos, claro. Hay personas a las que la raza les parece importante. Para Dios todos somos iguales sin importar rasgos raciales, pero como dijo alguien por ahí, hay unos más iguales que otros ante Dios. Es decir, aunque la herencia racial no nos hace distintos ante Dios, hay una distinción que sí es importante, la fe. Cuando hemos creído, cuando somos parte del pueblo de Dios por la fe, nos convertimos en miembros de una estirpe especial de seres humanos. Para hablarnos de esto, Pablo pone un ejemplo de la justificación por la fe. Se trata del mejor y más importante ejemplo de la justificación por la fe, Abraham. No podía haber encontrado otro mejor ejemplo para eso. Veamos primero todo el pasaje y después tomaremos en cuenta las enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Y vamos a hacer un recorrido entonces así rapidísimo, son muchos versículos, pero voy a ir volando diciendo alguna cosita breve como en los devocionales, con el Paz. ¿Ya oyeron el de hoy? ¿Sí lo oyeron el de hoy? Yo también. No, de veras, sí lo oí, porque como era un tema así como un poco escabroso para algunos, por aquello de las declaraciones, esas cosas, lo volvió a oír, pero a mí me gustó, no sé, a usted me gustó. Yo dije, amén, sí, gloria a Dios por eso. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiese sido bendecido por Dios por sus hechos, hubiese podido jactarse, pero no fue bendecido por sus hechos. Eso es lo que dice este pasaje. Fue bendecido por haber creído. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué más claro que eso? Abraham fue bendecido por su fe en Dios. Cuando usted y yo pensamos en él como una persona bien buena, sí, pero mintió y 2 veces la misma cosa con respecto a su esposa. ¿Recuerdan ustedes? Y eso, pues, ni modo que nos cuenten todos sus pecados de cada día, pero lo que nos hace entender ese pasaje es que perfecto no era. Porque, versículo 4, ¿verdad? Voy en el 4, sí. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Un ejemplo sacado del ambiente laboral. El salario que un obrero recibe no es un regalo, es una deuda de su patrón con él por causa de su trabajo. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, cuando a usted le pagan su patrón, no dice usted, muchas gracias, no me lo merezco. No, sí se lo merece. ¿Está de acuerdo? Es más, si no se lo pagan, lo están robando. ¿Estamos de acuerdo? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando alguien cree, recibe bendición, aunque no haya hecho obra buena alguna. Déjeme explicarlo porque me parece que es útil explicar así. No sé si a usted le pasó, pero cuando yo leí la parábola de los labradores, del Señor de los labradores, los que fueron a las 6 de la mañana y luego a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde y luego a las 5 de la tarde. Y luego les paga a todos un denario, ¿de acuerdan? No sé ustedes, pero yo sí dije, no, si estuvo mal, pues no se vale. O sea, ¿por qué a unos les pagan, si trabajaron de 6 a 6 y les pagan un denario, los que trabajaron 1 hora de 5 a 6, un denario? Y yo sí pensé, no, qué injusticia. Pero si sigue leyendo usted la parábola, dice que se quejaron esos, que fueron los últimos que recibieron el salario. Se quejaron, ¿por qué? Nos dan lo mismo. Y el Señor les dice, ¿no quedamos en eso? ¿No los contraté por un denario? Te estoy dando un denario. Si yo quiero darle a estos de lo que es mío, ¿qué a ti? Si yo quiero a estos que trabajaron 1 hora darle un denario, ¿a ti qué? Es mi dinero, ¿no? Ahora, los que recibieron un denario y fueron a las 5 de la tarde, fueron por fe, no pusieron tarifa. ¿Y cuándo nos vas a pagar? Estaban desocupados, tenían todo el santo día desocupados. Ya lo que nos den, ya no importa si no nos dan más que 3 cacahuates para llevarle a mi esposa, pero algo voy a llevar. Fueron a ciegas, por así decirlo, sin saber qué iba a pasar. Fueron por fe. De eso habla este pasaje también. De hecho, esa parábola, cuando yo la entendí, no fue temprano en mi vida cristiana, pero cuando finalmente la entendí, me brinqué de alegría. Se trata de la gracia de Dios. Versículo 6, ¿sí voy en el 6? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto de la fe salvadora sin obras ya había sido entendido por David, y estos salmos son un testimonio de ello. Se trata de una cita del Salmo 32, versículos 1 y 2. La gracia que es por la fe transforma. Aquellos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de la ley y que el del Nuevo Testamento es un Dios de la gracia, están equivocados. El concepto de la gracia está en el Antiguo Testamento.
Pablo está citando el Antiguo Testamento y está recalcando que allá también se habla de la fe salvadora. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando circuncidado? Voy a parafrasear. ¿O estando incircuncidado? Estaba incircuncidado. Eso de que la salvación, que la fe le trajo justicia a Abraham fue cuando estaba incircunciso. La salvación por la fe es universal, no importa de qué raza seamos. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Y para los que no entienden eso, la circuncisión es una operación pequeña que se hace en el miembro masculino. Las mujeres no pueden ser circuncidadas entonces. Y era una señal que Dios estableció para que el pueblo se distinguiera de otros pueblos. Era una señal. Sé que a nuestra cultura y a nuestro momento histórico nos resulta así como bochornoso incluso. Y hay gente que ni entiende qué es la circuncisión. Algunas personas creen que la circuncisión es tener relaciones sexuales por primera vez. No, no es eso. No es una operación, es quitar una parte muy pequeña. Y resulta que era una señal que Dios ordenó al pueblo para que se distinguiera de otros pueblos. Pero Abraham estaba incircunciso cuando se dice que la fe le fue contada por justicia. No fue la circuncisión la que le dio justicia. Él estaba incircunciso cuando Dios ya le había justificado por la fe. Si se van a sentar todos acá porque quieren estar muy juntitas las chamacas. Versículo, ¿qué vamos? 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión no produce justificación, es solo una señal que la simboliza. Igual que el bautismo no produce salvación, no. Somos salvos sin ser bautizados y luego nos bautizamos como señal de que fuimos hechos salvos. ¿Sí estamos de acuerdo? El bautismo es una señal de que nos salvó, que nos sumergió en la muerte, condenación, y morimos a la condenación y al mundo, y renacimos en una vida nueva. Igual es un símbolo. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, también es padre de los de la circuncisión, porque también deben creer. Aunque se circunciden, deben creer. Aunque de niños los circunciden, no son salvos porque los circuncidaron de niños. No, deben creer. De hecho, si no creen, están perdidos. Así es que también es padre de ellos porque es padre de la fe. Es lo que dice el pasaje. La circuncisión no es todo. Lo que quiere ser el pueblo de Dios, los que quieren ser del pueblo de Dios han de seguir los pasos de Abraham. ¿Y cuáles son los pasos de Abraham? Creyó. Ese es el paso de Abraham, creyó y la fe le fue contada por justicia. Versículo 14, ¿lo pueden leer conmigo por favor? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así que los herederos de la promesa son todos los de la fe, judíos o gentiles. De otra manera, la promesa de Dios no tendría sentido. Cantaba usted cuando éramos jóvenes, había un canto, no sé si todavía lo cantan los jóvenes, nuestro padre Abraham. ¿Alguien sabe nuestro padre Abraham? Sí, es porque lo cuentan todavía porque es muy lúdico, se dice ese canto, ¿verdad? Y nuestro padre, ya estamos como locos, no sé qué, brazo derecho y luego brazo derecho, brazo izquierdo y luego pie derecho, pie izquierdo y al rato todo, dando vueltas incluso, ¿no? Los incoordinados sí se emborrachan y se caen, porque es todos los dos brazos, los dos pies y luego dando vueltas, ¿sí o no? Y según en mi rancho había una final que era moviendo la cabeza. ¿También lo hacen acá? Sí, o sea, brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, dando vueltas, moviendo la cabeza. Eso sí es palabras mayores de coordinación. ¿Por qué cantamos ese canto? Porque todos somos descendientes de Abraham en el sentido espiritual. Nadie que sea salvo está fuera de ser hijo de Abraham. Por eso decimos eso, porque espiritualmente somos hijos de Abraham. Los de la circuncisión, porque él sí fue circuncidado después de creer, pero aún los circuncidados, los judíos, un judío fue circuncidado de pequeñito, ahora mismo. No cree en Cristo, está perdido. Aunque sea judío, con todo respeto para los judaizantes y los mesiánicos que hay en nuestro mundo, y si hay alguno por aquí también. Ellos piensan que porque por ser judíos son salvos. No, este libro dice que eso no es así. Este libro dice, el que cree en Cristo ha sido perdonado, y el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Que ya ha sido condenado. ¿Dice o no dice eso? Aquí está, Juan 3:17. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Es que si no cree está perdido aunque esté circuncidado. Por eso deben creer, igual que Abraham creyó, por eso es padre de todos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
Una vez más, una aclaración que nos dice para qué sirve la ley: para mostrar el pecado. Sin la ley, el pecado no se identifica, aunque exista. Si no hay ley, pues si no se prohíbe algo, pues, y alguien lo hace, pues está bien, no está prohibido. Pero Dios dice, igual hay pecado, igual hay maldad en el corazón del ser humano. Por eso, con o sin ley, el hombre está perdido, aunque no lo note, porque la ley fue dada para que notemos el pecado. Pero igual, con o sin ley, debemos creer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si hemos creído en Cristo, esta es la explicación, si hemos creído en Cristo como Abraham, somos sus hijos o descendientes, y la promesa hecha a él son promesas hechas a nosotros también. Por eso cantábamos nuestro Padre Abraham. Eso de nuestro Padre Abraham, queridos jóvenes, no es nomás para emborracharlos, no es nomás para mantenerlos un rato alegre y jugando. Es un canto teológicamente hablando correcto. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Una cita más del Antiguo Testamento es Génesis 17:5. Nuestra fe está puesta en un Dios que crea cosas de la nada. Es el único que crea cosas de la nada. El devocional de hoy en la mañana estaba basado en en Proverbios 16:1, que dice, del hombre son las... ¿Qué palabra es? Son las del corazón, son las... ¿Alguien me lo lee, por favor? Proverbios 16:1, ¿ya lo tienen? Las disposiciones del corazón, pero de Jehová, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Y yo decía, ese texto echa por tierra esa idea de que podemos declarar cosas. Dios declara cosas y sucede. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, Dios habla y sucede. Pero usted y yo hablamos y pues puede que alguien se enoje, ¿verdad? Nada más, puede que alguien... Pero que sucedan milagros, no. Declaro, no sé qué. ¿Por qué Pablo no declaró que no tenía aguijón? ¿Por qué Juan el Bautista? ¿Por qué los descendientes amigos de Juan el Bautista? ¿Por qué no declararon? Declaro que le regresan su cabeza. O declaro que Herodes se muere y lo sueltan de la cárcel. Gente buena murió en la Biblia. Personas lindas murieron. Esteban, declaramos que las piedras no le peguen. Hay cosas que suceden y Dios permite que sucedan y el ser humano no puede hacer nada con su boca para que no sucedan o para que ellos sucedan. Solo Dios puede hacerlo. Y este pasaje corrobora eso también. Él creyó, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Me gusta mucho esa frase porque me insta a creer también. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Una definición de fe es esta: conservar la esperanza contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque si la lógica dice que va a suceder algo, si la lógica dice eso, pues no hace falta la fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nomás hace falta esperar, ¿no? No hace falta fe, nomás hace falta darle tiempo al tiempo que suceda. Pero la fe es creer tener esperanza contra esperanza. O sea, el amigo tiene casi 100 años, su esposa por ahí anda. Hace mucho que ni siquiera tienen vida marital, lo dice ella. Cuando se rieron, dice, ¿qué? ¿Volveré a tener deleite con mi marido? Eso significa que hacía mucho que nada de nada. Tenían unos cuantos años sin propósito, diría alguno, ¿verdad? Tomando en cuenta la campaña aquella. Pero sí, tuvieron deleite. No nació por obra y gracia del Espíritu Santo el hermano Isaac, el joven que se llamó Risa. No nació porque ellos intervinieron. Eso era esperanza contra toda esperanza. Era ilógico, por eso se rieron. También nosotros nos reímos porque sí es de reírse. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fe es creer a pesar de las circunstancias adversas. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fe es no dudar. Fe sí es no dudar, sino glorificar a Dios en medio de la debilidad humana y fortalecerse en el poder de Él. Lean conmigo el 21, por favor, ¿cómo dice? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fe es tener la seguridad de que Dios lo puede hacer. Hermanos, ¿Abraham dudaba de su cuerpo? Sí. ¿Dudaba de la matriz de Sara? Sí. Este es el punto de la fe. De lo que no dudó fue de Dios.
lo que nos pasa a nosotros en ocasiones es que dudamos de nosotros. Es más, dudamos de que Dios nos pueda contestar. Si soy re malo, si soy bien pecador, ¿a poco me va a contestar a mí? Si yo soy bien perverso, pensamos, ¿no? Porque nos encanta echarnos tierra, o el diablo, que es el acusador por excelencia, nos acusa y se la creemos toda, y entonces dudamos de eso, pero fe es no dudar de Él. Por nosotros, claro. Decía Joel en su petición de oración, decía, en mis fuerzas no se puede esto que estoy pidiendo, decía él, en mis fuerzas no se puede definitivamente, pero en las de Él sí. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta clase de fe es lo que permite que Dios imparta justificación al ser humano. Y no significa la justificación que Dios se hace de la vista gorda del pecado, que Dios ignora el pecado y dice, bueno, voy a hacer como que no lo hiciste, voy a hacer como que no lo hiciste. No, justificación significa que ese pecado le es impuesto a Jesús para que muera Él por nuestro pecado y seamos libres nosotros. De eso está hablando la justificación. Versículo, ¿cuál voy? 23. No solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham se mostró al creer en un Dios que pudo dar vida de su cuerpo muerto. Nosotros mostramos esa misma fe al creer en Jesús, a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Alguna vez algún familiar, algún amigo se ha burlado de usted? O si no burlado, por lo menos le ha manifestado su duda de que usted sea salvo. ¿Alguien le ha dicho a algún amigo, soy salvo? O sea, yo sé que si me muero me voy al cielo. Y su amigo, su familiar se enoja y dice, ¿a qué? Ay, pues sácate, ¿a poco nomás? Porque eres muy bueno, ¿o qué? ¿Cuántos les han dicho algo así? No lo entienden, no lo captan. Porque la consigna en el mundo entero, la idea en el mundo entero, la doctrina en el mundo entero es una doctrina universal, es la del karma. Es la doctrina del karma. Todas las religiones del mundo creen en el karma. Todas. Disculpen, catolicismo, islam, budismo, hinduismo, todas creen en el karma. El karma viene de una religión en particular, pero en realidad todas las religiones del mundo, incluso algunos evangélicos, creen en el karma. No puede ser. Todo se paga. En esta vida todo se paga. Porque todo cae por su propio peso. ¿Sí o no? Eso es karma. Y resulta que viene el Señor y dice, no, yo ignoro todo lo que hiciste. Borro todo lo que hiciste. ¿Y a cómo sale eso? Como ¿de cuánto estamos hablando? ¿Hasta dónde me tengo que ir de rodillas? ¿Cuántos nopales me debo poner en la espalda? ¿Cuántos latigazos me debo dar? ¿Cuántos diezmos debo pagar? ¿Cuántas buenas obras debo hacer para equilibrar las malas que he hecho? Todo eso es karma. Toda esta lógica, este pensamiento es karma. Porque el Señor dice, no, es gratis. Sí, gratis. ¿Qué debo hacer yo? Creer. Creer que esta locura que te estoy diciendo, creer que soy capaz de hacer eso. Y hay gente que no cree. Hay gente que no puede creer eso. No se le da. Por eso cuando usted dice que es salvo, ay sí, porque sí, pues usted no es perfecto, yo menos, como no nos creen. O sea, si nos ven vivir, pues no nos creen. Pero no es por nuestra vida, es por su vida de Él entregada en la cruz. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El origen de esta nueva fe y de la justificación de nuestra vida es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todo esto nos enseña que creer en Cristo nos convierte en una raza especial de seres humanos. Y voy a ir corriendo, por supuesto, porque tengo algunas cosas que decir, pero ahora, digamos que habiendo tomado todas estas ideas de todo este pasaje extenso, que cuando lo leímos así recién nos quedamos así como patinando, ¿verdad? Algunos sí, a lo mejor son bien sabionditos y demás, y entendieron todos de la primera lectura, pero tal vez algunos no, como yo. En la primera lectura no entendí ni papa, tuve que leerlo muchas veces más. Pero después de leerlo muchas veces más, extraigo estas enseñanzas principales. Somos una raza de gente que cree. Es bastante claro que creer en Cristo con todo el corazón es lo único que permite que el hombre sea justificado. Pablo ha querido compartir con nosotros el ejemplo del personaje más importante de la religión judía, Abraham, el padre de la fe. Los religiosos judíos de aquel siglo decían que Abraham había logrado tantas buenas obras para ser justificado que hasta le había alcanzado para salvarse él y todavía había quedado para bendición de sus descendientes una especie de banco de buenas obras. Abraham y esas buenas obras estaban dispuestas para todos los judíos. Pablo les demuestra con esta reflexión que la salvación, la justificación de Abraham no era el resultado de sus obras, sino de su fe. Por eso
también después de que Pablo fue perseguidor, después a él lo querían matar. Hubo un grupo de varones judíos que dijeron, se juramentaron, dijeron que no comerían absolutamente nada hasta que lo mataran. Pues se murieron de hambre porque el apóstol Pablo siguió vivo, o fallaron a su promesa. O se murieron de hambre o fallaron a su promesa, y sí comieron los rufianes, pero lo odiaban. ¿Por qué? Porque enseñaba cosas como estas, que trastornaba por completo la teología de aquella época. La iglesia de Cristo es un grupo de creyentes con fe. La iglesia de Cristo es una congregación de gente que ha depositado su confianza en Dios. Esto los convierte en una raza de seres humanos especiales no por sus rasgos raciales, ni especiales por su religión, sino especiales por su pasión, por creer en Dios. No perdamos de vista la esencia del cristianismo. Somos una raza que cree. Nuestra esencia es creemos. Usted y yo creemos, le creemos a Dios. Creemos que es por gracia. Creemos que sí nos puede salvar. Creemos que sí tiene poder para transformarnos, decía Ruth al anunciar uno de los cantos. No sé cuál de los cantos, el último yo creo, el que habla de renovación. Decía que creemos en un Dios que transforma, que renueva, que hace milagros. Creemos, nos sostenemos en Él. En ocasiones todo está negro, en ocasiones todo está turbio, en ocasiones no hay esperanza. La lógica dice que no hay manera de salir de aquí, pero usted y yo creemos. Si somos cristianos, pues creemos. Los rasgos raciales son distintos. Chicas, ¿me hacen un favor? ¿Se ponen de pie y voltean hacia el público? ¿Todas? ¿No pueden ver ahí orientales? ¿Pueden ver algunos así con medio rasgos orientales? ¿Cierto o no es cierto? Y algunos rasgos así como europeos, ¿no es cierto? Sí, no, güeritas, ¿no es cierto? Y hay de todas las razas aquí, ¿no es cierto? Y si ponemos a otros más nombre, pues Dios nos agarre como un arroz con salchichas bárbaro. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Pueden sentarse. En la iglesia somos distintos todos, y eso sale sobrando. Lo que nos une, somos una raza de fe. Un día un niño descendiente de sajones, rubio como el sol, y otro niño amigo de él, con rasgos africanos, negro, pelos chinos, estaban platicando y le dice uno al otro: oye, pedimos permiso a la maestra para ir al culto de los grandes porque mi mamá va a cantar. En esa iglesia casi todos eran anglos, casi todos eran rubios, pero había ahí una familia de personas de raza negra. Y el niño le dice el otro, el güerito le dice al morenito: ¿tu mamá va a cantar en el coro? Sí. Oh, que eso hay que ir a verla. Sí, pidieron permiso, salieron. Y ahí estaba un coro lleno de personas, todas rubias y demás, y una mujer negra en el centro. Y le dice el güerito al otro: ¿cuál es tu mamá? ¿Por qué? Porque la raza le viene importando un comino a un chamaco, ¿no? Igual que a Dios. Pero no la fe. Somos de la raza de la fe. Creemos. Tenemos confianza en Dios, creemos en esperanza contra esperanza. Nos levantamos de una caída, de una tragedia familiar, de cualquier tipo, moral, económica, social. Nos levantamos y seguimos creyendo. Va de nuevo, otra vez lo intentamos. Eso somos, la raza de la fe. Somos una raza que tiene un pacto con Dios. Así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros experimentamos justicia y salvación por la fe. Abraham se sometió al pacto con Dios por medio de la señal de la circuncisión, y nosotros también somos un pueblo del pacto. No practicamos la circuncisión como un ritual religioso, pero sí tenemos nuestra manera como manifestamos nuestro pacto con Dios. El bautismo es una expresión individual del pacto de cada creyente con Dios, y la Santa Cena es una expresión comunitaria del pacto de la iglesia con Dios. No sé si lo ha notado usted. No es igual en todas las iglesias. Fíjese, si usted solamente ha venido a orar, le explico, no es igual en todas las iglesias. Pero he notado que en nuestra iglesia la celebración de la Santa Cena es muy significativa. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado que interrumpe, por así decirlo, nuestro transcurrir de cada domingo? Y es un día muy especial. Se habla de eso. Hablamos de eso. Usted dice, ¿no es igual en todas las iglesias? No es igual en todas las iglesias. Hay iglesias donde de hecho celebran la Santa Cena todos los domingos. Pero no se habla de eso específicamente. Fuimos a Estados Unidos, mi familia y yo y otros hermanos de la iglesia, lo contamos, incluso hicimos un video donde contamos esas cosas. Y yo no sabía que iba a haber la Santa Cena, pero finalmente hubo Santa Cena. Algunas de las personas que repartieron quien me dio a mí el pan, quien me dio a mí, en realidad nos dieron las dos cosas. Era una copita con un cachito ahí sí de pan.
Y quien me lo dio venía en pants, estaba vestida de pants, era una mujer, estaba en pants. Mi esposa no sale a tirar basura como esa hermana andaba. Y no estoy diciendo que es malo ni nada, no, nomás es otra costumbre diferente. Pero de veras, estaba en pants. Aquí en nuestra iglesia, no hombre, andan los que sirven guapos, ¿no es cierto? Que es algo muy solemne. Lloramos, nos emocionamos. ¿Por qué? Porque es nuestro pacto comunitario con Dios. Y cuando bautizamos, es algo muy serio, muy serio. Por eso cuando los niños vienen conmigo, se quieren bautizar, tienen 7 años, yo los convenzo, les trato de convencerlos de que se esperen un tantito. Y por tantito me refiero a otros 8 años, algo así, ¿verdad? Porque deben estar conscientes de lo que van a hacer, porque es un pacto muy serio. Somos también el pueblo de un pacto. El cristianismo de aquellos que quieren vivir solos, alejados de toda responsabilidad y lealtad comunitaria, no es el cristianismo planeado por Dios. Los cristianos tenemos pacto con Dios y con su pueblo. Incluso hacemos pactos con nosotros mismos. No perdamos de vista la importancia de la responsabilidad que significa ser un miembro del pueblo de Dios. Cuando algún hermano se va a otra iglesia, a otra ciudad. ¿Y qué hago, pastor? Pues únase a una iglesia, debe ser parte de una iglesia. ¿Y dónde debo diezmar? Pues ahí donde le dan de comer. Ahí donde sirve a las personas. Que esta iglesia no me gusta y que esta es la doctrina. Entonces funde una oreb, pues. Entonces inicie una zarza. Conéctese a los cultos, inicie una zarza y hágala crecer. Y luego 2 zarzas y 3 zarzas y luego me avisa y mandamos a ver a quién para que la pastoree. Y fundamos una nueva iglesia en esa ciudad. Pero no puede vivir el cristiano solo. Porque tiene un pacto comunitario además de su pacto personal con Dios. Somos la raza de la fe. Somos la raza de gente que cree, somos una raza que tiene un pacto con Dios, somos una raza con una esperanza concreta. La fe cristiana se expresa en esperanza, y tener esperanza es tener una fe en algo específico que Dios nos ha prometido y vivir por ello. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham, hermanos? ¿Qué anhelaba Abraham? Nuevas instalaciones para sus ovejas, eso anhelaba. ¿Qué deseaba Abraham, hermanos? Un nuevo carro, quería un Lamborghini gris, para no salir yo con mi Ferrari rojo de siempre. ¿Qué anhelaba Abraham? Una familia numerosa, chorrocientos nietos. Eso anhelaba. No tenía nadie a quien ponerse en posición de caballito que se le subiera encima. Porque ahí, discúlpenme, jóvenes solteros, si usted nunca se ha puesto así de caballito y su hijo, alguien se le subió en la espalda, no sabe lo que es la felicidad. ¿Están de acuerdo conmigo, papás? Abuelos, ¿están de acuerdo conmigo? No sabe. Si nunca lo han hecho pipí. En la torre. ¿Cuánto les pasó eso alguna vez? Saben lo que es la felicidad. Un poco húmeda, pero felicidad al fin. Él quería eso y no tenía y veía a sus criados, porque tenía criados y tenían hijos. Y allá una señora ahí que le decían la coneja ahí en el patriarcado, estoy inventando yo. De tantos hijos, cada año tenía un hijo nuevo, pero eran de sus criados. Y su esposa nada de nada. Y anhelaba hijos. Esa era la promesa. Y Abraham creyó y esperó a pesar de que humanamente no había esperanza. Necesitamos, como Abraham, depositar nuestra esperanza a Dios a pesar de toda circunstancia adversa. Dios es un Dios que crea las cosas de la nada. Nosotros hablamos del poder creador de los humanos, de que creamos cosas. Sí, pero en realidad recreamos cosas. En realidad la plastilina ya existía, nomás que estaba mal acomodada. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Era un cuadro así nomás, vil. Y usted y yo la agarramos y es un Quijote. O es un león. Pero ya estaba creado eso. Nomás lo acomodamos de manera diferente para que parezca un león. Dios hace cosas de la nada. No hay nada y hace las cosas. Y usted y yo confiamos en ese poder. El ser humano solo es capaz de transformar lo que Dios ha hecho. Dios puede hacer las cosas que sean de lo que no son. El cristiano, como Abraham, se fortalece en Dios en medio de su propia debilidad. Porque cuando somos débiles, ¿qué dijo el apóstol? Entonces somos fuertes. Como pueblo, como iglesia, somos gente que espera en Dios. Las incapacidades humanas, las debilidades y las circunstancias adversas son una oportunidad de expresar nuestra esperanza en Dios. No dejemos de esperar en Él en medio de toda lucha. Esto de las nuevas instalaciones. Hay varias dificultades.
Varias dificultades. ¿Por dónde quieren que empiece? ¿Por las más gachas o por las más menos? Por las más feas. Una de las más feas es que en nuestra iglesia más o menos un 40% de los miembros no diezman. No diezman. Son como los 10,000 de la alimentación. Comen de gorra. Pero un niño dio todo su lonche, ¿se acuerdan? En nuestra iglesia hay un 40% de personas que no diezman. Eso es serio. Eso significa que si el 100% diezmáramos, entonces tendríamos, tal vez, hace años que tendríamos suficiente dinero, pero no lo tenemos porque lo gastamos, porque sostenemos a unos en Oriente y a otros en Haití y a otros en Honduras y a otros entre los náhuatl y a otros entre los totonacos y a otros entre los mazatecos. Tenemos 16 iglesias en formación que sostenemos sus pastores en toda la República Mexicana, más 3 en el extranjero, que son las más costosas. Y centros comunitarios para alimentar a los niños, y trabajos diversos, y 30 y tantos o empleados en la iglesia en diferentes áreas. Somos una iglesia que sus recursos se gastan. Otra dificultad, en la Ciudad de México todo es carísimo. La tierra es carísima, todo está ocupado, ¿no es cierto? Es carísimo. Y la otra dificultad, la más grande, pues no hay un terreno de ese tamaño. No se ofendan, pero ahora con el temblor pensamos, pues a lo mejor algo que se cayó. Y no se trata de beneficiarnos de la tragedia humana, pero no hay. ¿Por qué? Porque viene y me dice, pastor, que hay un terreno grandototote, pastor. Y vamos, así está grandotote, 1,000 metros. No, necesitamos, hermanos ingenieros, ¿cuánto dijimos? Por lo menos 5,000 metros, se dijo, ¿verdad, hermano? Por lo menos 5,000 metros. Las autoridades no nos permitirían construir un auditorio grande si no se tiene estacionamiento. El día de hoy no se puede construir de otra manera. Es que se tiene que tener un terreno muy grande, porque si es una instalación grande para caber nosotros, tendremos también que hacer espacios para estacionamientos. Y entonces eso no hay. Pero ¿qué acabamos de decir? Que Dios hace que las cosas que sean de lo que no son. Entonces, ¿puede Él hacer milagros? Sí. Pero pastor, pero un terreno, ¿cómo lo aparece? ¿Va a cambiarles, catastro se llama o cómo se llamará? ¿Va a cambiarles todos los planos de la Ciudad de México? No sé cómo le va a hacer. No sé cómo le hizo con Abraham y con Sara y cómo le hizo con la genética y esas cosas. No entiendo. Pero Dios es todopoderoso, faltaba más, faltaba menos. Somos una raza con esperanza concreta. Como pueblo, como iglesia, somos gente que espera en Dios. Las incapacidades humanas, las debilidades y las circunstancias adversas son oportunidades de expresar nuestra esperanza en Dios. No dejemos de esperar en Él en medio de toda lucha. Y somos una raza en justicia. Dios aborrece el pecado, así que su pueblo ha de ser gente reluciente de justicia. Dios aborrece tanto el pecado, porque destruye a lo que más ama, al pecador, a nosotros. Pero aborrece Dios tanto el pecado que quiere acabar con él. Y lo solucionó el asunto y acabó con él. ¿Cómo? En la cruz del Calvario acabó con él. Para que no siguiera dañándonos, para que no siguiera destruyéndonos. Y le quitó el poder, le quitó el aguijón. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Recuerdan eso? Le quitó el aguijón para que ya no nos dañe. Aunque seamos pecadores, pero ya no nos daña. ¿Por qué? Porque Él ya nos justificó. Eso es importantísimo saberlo y creerlo. Por eso Dios ha dado a su Hijo para justificación de todos aquellos que creen. Así que en la iglesia no hay gente viviendo bajo condenación, sino puros santos hijos de Dios. Esto no significa que los cristianos somos impecables, pero sí significa que los cristianos son gente purificada por el amor y la gracia de Dios. Pablo dice que somos hijos de Abraham y como él somos justificados por la fe. Es decir, que somos una raza de gente sostenida por la justicia de Dios manifestada en Jesucristo. Los judíos de la época del Nuevo Testamento se sentían justos por las obras de la ley, las obras de Abraham que alcanzaban, según ellos, para toda la nación, las obras de ellos mismos que se ajustaban a la ley y por el simple hecho de ser raza judía se creían justificados. Nosotros sabemos que somos justos y hemos sido santificados por la gracia de Dios en Cristo y esto nos convierte en la raza de gente que está bien con su Dios. Cuando estuve en el seminario, casi me agarro a golpes con un compañero. Era un compañero muy abusón. No voy a contarles todo el chisme, pero era bien abusón. Y un día yo me harté de eso. Yo no encontraba una ropa mía, no la encontraba. Dije, ¿dónde me lo iba a poner? Y voy a donde lavábamos ropa
y lo veo con mi ropa puesta y lavando su ropa. Y le digo, ¿qué es con mi ropa puesta? Dice, es que como estoy lavando mi ropa, pues no tenía que ponerme, me puse tu ropa. Y yo había notado que mi ropa olía gacho en algunos casos. Le digo, ¿y por qué no me lo pides? O sea, ¿tú ensucias mi ropa para lavar la tuya? ¿Y luego que vas a lavar mi ropa o qué? Y me enojé muchísimo, además de otras cosas, me robaba cosas y demás, y me ofusqué y me puse muy mal y le dije que tenía ganas de pegarle. No dije groserías porque nunca he sido grosero, ni cuando no era cristiano era tanto, pero sí le dije algunas cristianas bíblicas. Sí, hay insultos bíblicos, ¿no? ¿Ha visto usted? Hay textos, proverbios duros, ¿no? Que el necio y no sé qué. Entonces no quiso él pelearse, se salió del cuarto, pero yo sí quería, yo hasta me enojé porque se salió. Y entonces cuando fuimos a hablar con el prefecto, porque nos llamó el prefecto, porque él fue a quejarse allá que yo lo quería golpear, y entonces el prefecto me hizo una pregunta, me dijo, ¿tú crees que él es salvo? Yo estaba bien enojado y dije, pues lo dudo. Me dice, bueno, por lo menos lo dudas, donde sí sea salvo. ¿Y eso en qué nos convierte o qué? Pues va a estar en el cielo. O sea que más vale que te vayas acostumbrando con él desde ahorita, ¿no? Ahora, pues, sí, puede ser lo que sea y puede ser que yo diga, no es cristiano, no sé qué, porque de repente hay algunos cristianos que a alguien no les cae bien o alguien piensa diferente a ellos, ese no es cristiano, ¿no? Es la justificación, ese no es cristiano. Pero oiga, si estamos aquí en la iglesia y somos hermanos, ojo con eso, somos justificados, somos raza en justicia. Por eso no es bueno ser enemigo de nadie, por eso no es bueno. Si otros quieren ser enemigos míos, su boleto. Pero por eso no es bueno ser enemigo de nadie, porque puede ser que seas enemigo de un hijo de Dios, y cuidado con eso. Cuidado con eso, porque si es un hijo de Dios, ha sido justificado, Dios dio su vida por él, ¿crees que no va a dar algo más por él? Ojo con eso, porque de repente el legalista se cree el único santo de la iglesia, se cree el único y todos los demás, cuidado, si ha sido justificado, aunque esté niño en Cristo, aunque esté bebé, aunque esté inmaduro, si ha sido justificado, ojo, es un hijo de Dios, Él dio su vida por él. Imagínate si no dará más cosas por él. No perdamos de vista la maravillosa experiencia de ser gente parada en la justicia divina. Y finalmente somos una raza que se origina en Cristo. Hitler quería crear una raza superior, la raza aria. Los judíos creían ser una raza superior. Todavía hay gente que se siente superior por su raza a otras personas. Por lo que aquí nos dice Pablo, la única raza especial de este planeta es la iglesia de Cristo. Aquellos que creen en Dios, aquellos que depositan su confianza plena en Dios, aquellos que han sido justificados por la fe, son parte de una nueva raza, la raza de la fe. Los romanos dicen descender de ¿quién? ¿Saben de quién descienden los romanos? ¿De quién? De Rómulo y Remo. ¿Sí o no? Algunos mayas dicen que ellos vienen de Venus. Los judíos se sentían muy orgullosos de venir de Abraham. Nosotros tenemos un origen seguro como raza, venimos de Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro origen. Su muerte y resurrección son el origen de la nueva raza y la nueva nación. De aquí que el cristianismo es más que una religión, se trata de una forma de ser, se trata de un estilo de vida, se trata de una cultura integral, se trata de una clase de personas, se trata de una estirpe de seres humanos creados por Jesucristo. Se trata del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así dice Efesios 4:24. No perdamos de vista nuestro origen y seamos fieles al Señor. Así es que, ¿de qué raza eres? Porque hasta en perros hay razas, dicen por ahí, ¿verdad? ¿De qué raza eres? La pregunta debe ser espiritual. Cuando tengas novia, novio, ustedes les faltan como 20 años, ¿eh? Pero cuando andes buscando así, ¿con quién, cómo, cuándo? Por favor, piensa de qué raza es. Sí, porque entre seres humanos también hay razas. O sea, no es con cualquier raza. ¿De qué está hablando, pastor? De sajones, de orientales, de negros. No, estoy hablando de creyentes o no creyentes, de justificados o no justificados, de descendientes de Abraham o descendientes vaya usted a saber quién. Estamos hablando de eso. No perdamos de vista eso. Así que tengo un desafío para todos nosotros. Se dice que los argentinos son muy orgullosos. Se dice que los colombianos,
que son muy guapachosos, los ingleses muy puntuales, los regiomontanos muy conservadores, los chihuahuenses muy francos, los franceses románticos, los orientales muy trabajadores. Independientemente de si esto es verdad o no, la Biblia también dice cómo son los cristianos, cómo somos los cristianos. Somos gente que cree con todo el corazón en Dios. Somos gente que hace pacto con Dios y con su pueblo. Somos gente que tiene esperanza a pesar de toda contraesperanza. Y somos gente sostenida en la justicia de Dios. Si alguien te pregunta, pues ¿de dónde viene esa gente? O sea, los cristianos, ¿de dónde viene esa gente? La respuesta es muy sencilla. El origen de esta gente es Jesús. Ahora bien, ¿para qué nos pone Pablo este ejemplo de Abraham? Podemos pensar en por lo menos dos cosas. Primero, para que todos aquellos que no son parte actualmente del pueblo de Dios sepan de lo que se pierden. El remedio es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y manifestar tu fe, como Abraham. Como Abraham. No fue justificado por portarse bien. No fue justificado por circuncidarse. Fue justificado porque creyó. Segundo, para que aquellos que ya hemos creído en Él profundicemos nuestra identidad, entendiendo quién somos. Podemos vivir de acuerdo a lo que somos. Y eso es lo correcto. Seamos esa raza de gente que sigue a Jesús. ¿Sabe qué? Entender esto nos ayuda a permanecer en Cristo. Ya les compartí que estoy creando un discipulado, un curso, una serie de estudios especiales para los jóvenes. El domingo lo anuncié a los jóvenes de la Magnum de Jóvenes. Ya no voy a ir al Anglo ningún domingo a predicar por la tarde. Ya me voy a quedar aquí con los jóvenes, voy a estar acá. Estuve ya este domingo y voy a participar con los profesionistas y voy a convocarles a un discipulado extremo. Y quiero pensar que se trata de un discipulado a prueba de que te deje la novia. ¿Sí me expliqué? Un discipulado a prueba de la universidad atea. Un discipulado a prueba de las tentaciones del mundo, a prueba de caídas, porque si caes, levántate. O sea, a prueba de esas cosas que hacen que algunos cristianos se alejan, dejan de venir, se alejan, se apartan. Si entendemos esto, que somos una nueva raza, pues no hay manera de irse, no hay manera de apartarme, de aquí soy, esta es mi raza, esta es mi gente. No sé cuántos de ustedes han ido a vivir a otro país así durante algunos meses o qué sé yo, pero se extraña. Hasta los paisanos que están del otro lado en Estados Unidos están allá por cuestiones económicas, pero extrañan, es más, les gusta más la música mexicana que a mí. Cuando voy allá con mis parientes están cante y cante canciones que yo ni canto, que ni me gustan, porque son así muy rancheras, así de, haga de cuenta, nopales y... ¿Pero por qué? Porque allá se exalta la mexicanidad, ¿no es cierto? Porque extrañas tu raza, tu gente. Es más, ves uno así medio que tiene pinta de mexicano y hasta ganas de platicar con él, a menos que sea un aduanal. Ahí sí no buscas al güerito porque el mexicano es peor que el otro. Pero en Cristo así debería ser. Quiero estar con mi raza, con mi gente. Seamos esa raza de gente que sigue a Jesús. Preciosos chamacos. Por allá anda uno desbalagado, creo, que ya no ocupo acá. Ustedes qué lindo cantan y eso, y son los más pequeñitos aquí en esta reunión tal vez. Son así que aceptan una religión. Los trajo su mamá y ni modo, son de Oreb, son de la religión bautista. No, olvídense de eso, no se trata de eso. Si han creído en Cristo, son de una raza especial, una forma de vida, una cultura especial. Eso, si son conscientes de eso, nunca se van a alejar. Van a estar aquí ya grandes canticante. Como la hermana Ruth, que no está muy grande, pero poquito más que ustedes, nada más poquito. Ahora le digo a ellos, pero estoy seguro que esto es para todos nosotros. Somos la raza, la nueva raza de fe, los cristianos. Eso dice Pablo en este pasaje. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y compartir esta enseñanza. Te pido, Dios, te pido que nos ayudes a mis hermanos y a mí, Señor, a vivir esta nueva naturaleza racial, espiritualmente hablando. Y que fortalecidos en esta realidad, Señor, nunca, jamás, nunca nos alejemos
Que si caemos nos levantemos, Señor, y sigamos adelante. El mundo necesita de una comunidad así, fiel a sus valores y principios, a la cual imitar, de la cual aprender. Que seamos nosotros esos. Bendice a cada hermano, Señor, por favor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.